Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. 28 y último. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Palabra de nuestro Dios. Puede tomar su asiento, mis hermanos. El Señor me dio un tema o un título, como le podemos llamar, una vida transparente. Nuestra vida como cristianos necesitamos que sea transparente. El Señor, veamos el versículo 25 y 26, voy a leerlo una vez y vamos a estar meditando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. El 26, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Palabra de nuestro Dios. Jesucristo amonestando, Jesucristo sacándole a luz el pecado de los fariseos. Los fariseos, mis hermanos, nosotros podemos mirar que en todas las escrituras que aparecen aquí donde se mencionan los fariseos, era siempre hipocresía, porque ellos siempre aparentaban ser una cosa, pero por dentro no eran lo que se mostraba. Y Jesucristo, que conocía todo lo que había dentro del corazón de ellos, el Señor los confrontó. Llegó el momento que los confrontó a ellos y les decía: hipócritas. Y nosotros sabemos qué significa la palabra hipócrita. Tal vez se escucha muy fuerte o no sé, pero no, hipocresía o ser un hipócrita es fingir ser algo que no es, o aparentar ser alguien que no lo es. Y el Señor eso no le gusta. Por eso el Señor le dice a esas personas hipócritas: oye, ¿por qué ustedes limpian lo del vaso, lo del plato afuera, pero por dentro están llenos de suciedad? Ahora nosotros en las manos del Señor, nosotros somos utensilios, somos vasos delante de la presencia del Señor. Usted y yo podemos ser un vaso de honra o podemos ser un vaso de deshonra, pero si nosotros queremos ser vaso de honra ante el Señor, necesitamos estar limpio por dentro, para que esa limpieza por dentro pueda reflejarse por afuera. ¿Para qué? Para que el Señor no nos diga hipócrita, porque si nosotros no hacemos de esa manera, podemos ser hipócritas. Y nosotros ante el Señor nuestro Dios, el único que conoce nuestra mente, nuestros pensamientos, sentimientos o deseos o lo que hay adentro de ti, Dios conoce qué es lo que hay dentro de ti. Tal vez por fuera nosotros podemos aparentar buenos cristianos. Tal vez nosotros por fuera podemos andar con una Biblia grande. O nosotros por fuera podemos vestir con una camisita manga larga, un pantalón de vestir. Hablando de las damas, un vestido largo, pero por dentro puede estar lleno de suciedad. Pero el Señor está preparando su iglesia, porque ya no tarda ese momento en que se sonará la trompeta, y los que estén listos y preparados nos vamos a ir con el Señor. Pero si no nos preparamos, nos vamos a quedar. Nosotros podemos, en aquel día, dice el Señor, Mateo 7:21, muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre se sanó enfermos, en tu nombre y hubo muchos milagros. Él va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando vemos esa palabra, el que dice: en tu nombre eché fuera demonio, está hablando de alguien que conoce las escrituras. Cuando dice: en tu nombre yo oré por los enfermos,
y se sanaron. Está hablando de alguien que conoció la palabra. Usted y yo podemos conocer mucho de Biblia. Usted y yo podemos hacer muchas cosas bonitas ante los hombres, aparentemente que agrada a Dios. Pero si nosotros no tratamos de agradar a Dios en nuestra vida, dentro de nuestra vida, usted y yo sabemos qué es lo que hay. Pero es necesario, iglesia, que usted y yo nos preparemos. Si usted mira alguna suciedad que está ahí, límpielo en el nombre glorioso de Jesucristo, porque es el nombre, es el que limpia el corazón, la vida del ser humano. Por eso el Señor habló fuertemente a los fariseos, porque Él conocía lo que había dentro de ellos, que todo lo que ellos hacían no lo hacían para agradar a Dios. Ellos oraban, cantaban y aparentaban ser una gran cosa, pero Jesucristo conocía lo que había dentro de ellos, que ellos lo hacían solamente para agradar a los hombres, para ser visto por los hombres. Hermano y hermana, ¿qué importa que el hombre no te vea? Pero sé sincero con el Señor. Con el Señor sí hablemos claro. Con el Señor no nos andemos escondiendo, porque si Él conoce todo, Él conoce lo que piensa, Él conoce lo que usted desea, Él conoce con qué intención usted adora al Señor. Si en verdad usted le está adorando de corazón, o simplemente usted y yo adoramos al Señor por compromiso, o adoramos al Señor simplemente para que nos vea la iglesia, el hermano, la hermana. ¿Por qué adoramos al Señor? ¿Por qué cantamos? Necesitamos, iglesia, saber por qué nosotros cantamos. No cantamos cantar por cantar o demostrar que tengo buena voz. No. Nosotros cantamos porque hay alguien que merece tu alabanza, y ese alguien es Jesucristo. Por eso, hermano y hermana, todo lo que nosotros hagamos, necesitamos estar seguros que lo estamos haciendo para el Señor. Así sea la cosa más mínima que usted y yo hagamos, hagámoslo para el Señor, porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra intención con lo que nosotros actuamos. Usted encuentra un papel acá dentro de la iglesia, usted lo levanta, no para ser visto del hermano, no para ser visto de la hermana, no. Levante esa basurita para agradar a nuestro Dios. Parece esa cosa sencilla, parece que Dios no lo viera, pero Dios todo lo ve. Con qué intención nosotros hacemos las cosas. Si lo hacemos para Él, gloria a Dios. Pero si no lo hacemos con esa intención, con ese deseo de agradar a Dios, estamos en problemas. Pero el Señor nos está preparando, iglesia, porque Él quiere una iglesia pura, santa, sin manchas y sin arrugas. Un vaso transparente. Iba a traer un vaso para poner este ejemplo, pero se me olvidó. Pero voy a poner un vaso transparente. Vamos a hablar de un vaso de cristal que es transparente. Por dentro, o si está por fuera sucio, pero adentro está limpio. Usted le pone una luz dentro del vaso. La luz no va a resplandecer como tal o como debería de resplandecerse, porque afuera del vaso hay suciedad. Pero si usted limpia lo del vaso adentro, mete esa luz dentro de ese vaso y afuera está limpio, la luz que está por dentro va a resplandecer por afuera. Pero ahora nuestra vida cristiana, nosotros como cristianos, yo creo que no venimos a la iglesia para perder el tiempo. Yo no lo creo eso. Yo creo que venimos a la casa del Señor porque queremos que Dios nos cambie, que nos transforme, que nos haga personas diferentes. Iglesia, yo no soy
persona perfecta y nadie lo es. Yo cometo mis errores, tal vez tengo errores y defectos, pero necesitamos, iglesia, si nos queremos salvar, si queremos irnos con el Señor, es necesario que usted y yo nos pongamos a cuenta con Dios, porque a Él no lo vamos a engañar, porque posiblemente nosotros podemos engañar al hermano, a la hermana, porque ellos, el hermano o la hermana, no mira lo que hay dentro, pero nos estamos engañando nosotros mismos. Pero es necesario que nosotros nos sinceremos con el Señor Jesucristo y seamos un vaso transparente, un vaso limpio. Mire, nosotros leemos el 26, dice así: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Pues nosotros, el Señor empieza a trabajar por dentro. El Señor empieza a trabajar por dentro. Eso no quiero decir, y no vaya a malinterpretar, que la vestimenta no tiene que ver nada en el evangelio, en el cristianismo. No malentienda esto, no. Todo es importante en el camino del Señor, pero el Señor empieza por dentro. Por eso nosotros con el Señor necesitamos ser claros. Con Jesús no tratemos de mentirle o engañarlo, porque no vamos a poder nunca, porque Él escudriña hasta lo más profundo del corazón del hombre, hasta los tuétanos ahí de los huesos. El Señor conoce todo, así que con el Señor vamos a ser claros. Y si nosotros en nuestra vida hay manchas, o tal vez esta palabra había una palabra que el Señor me había dado como el tema, y luego el Señor cambió esto, pero un título que era de principio era sepulcros blanqueados. Eso era el título que el Señor me había dado en base a este tema. Pero el Señor luego le decía al Señor que Él confirmara lo que Él quería que teníamos que hablar en esta hora. Y el Señor me cambió el título y me puso una vida transparente. Porque nosotros en el Señor tenemos que ser transparentes, iglesia. No de apariencia, sino transparente. Nosotros sabemos la historia de la higuera, que Jesús un día tenía hambre, iba pasando con sus discípulos y miró allá una higuera a lo lejos que estaba frondosa, bonita, y dijo: el Señor, allá va a haber fruto. Y fue a la higuera y no halló ni fruto, era nada más pura rama, pura hoja que lo hacía lucir bonito, pero no había ningún fruto en ese árbol. Ahora en nuestros tiempos, en nuestra vida cristiana, podemos ser iguales, podemos tener mucha apariencia de cristiano, pero no hay ningún fruto en nosotros, fruto del Espíritu Santo, no lo hay. Pero es necesario que empecemos, iglesia, a preocuparnos por los frutos del Espíritu, porque eso es lo que va a adornar tu vida y mi vida. Los frutos del Espíritu le dan un adorno a nuestra vida, y más adelante vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu. Iglesia, por eso un vaso transparente, el vaso de cristal, si se limpia por dentro y si se limpia por fuera, esa luz va a resplandecer. Amén. Esa luz va a traspasar el vaso. Nosotros tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Aleluya. Jesucristo es luz. Amén. Y si Él está en nosotros, esa luz que está en nosotros tiene que reflejarse afuera. Esa luz se tiene que mirar. ¿Cómo se va a mirar esa luz? Tus acciones, tu forma de ser, tu forma de vivir la vida cristiana, tu forma de hablar, tu forma de actuar. Todo eso, mis hermanos, de esa manera se va a reflejar esa luz. La gente va a ver algo en ti que tal vez antes no lo miraba,
Tal vez tú antes tenías un vocabulario mal, antes tú tenías actitudes muy mal, pero tal vez ahora te encuentras con amigos o amigas en el trabajo, por la calle, y te notan, te ven diferente. Ahora ya no, gracias mi hermana, ahora ya no vamos a, voy a poner este ejemplo ahora con el vasito. Gracias mi hermana. Gloria a Dios. Este vaso, por eso nosotros necesitamos ser transparentes. Transparencia, que Jesucristo se muestre en nosotros, porque Jesucristo es el que está dentro de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Él está en nosotros, y como Él está en nosotros, esa luz tiene que reflejar hacia afuera. ¿Y cómo va a reflejarse? De todas las maneras. De todas las maneras tiene que reflejarse, tal vez en el vestir, en tu forma de hablar, en tu forma de ser con los demás. De todas esas formas Jesucristo se va a mostrar a la sociedad. Nosotros a veces queremos que el Señor haga obra en la sociedad. Eso es mi anhelo, que Dios toque corazones, que Dios rompa las cadenas, ataduras que tiene atado al hombre. Pero nosotros queremos que Dios haga la obra, pero nosotros no estamos mostrando a Jesús al mundo. Amén. Y nosotros tenemos que mostrar a Jesús al mundo. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? A través de nuestro testimonio. Amén. A través de nuestra forma de vivir como cristianos. Porque si el Señor está en nosotros, necesitamos ser diferentes, iglesia. Sepulcros blanqueados. ¿Por qué Jesús se refiere a los sepulcros blanqueados? En los tiempos de Jesús blanqueaban, dice, los sepulcros, para que no se pasara inadvertidamente sobre ellos, contrayendo impureza según la ley mosaica, y pintaban los sepulcros. Y por eso Jesús les puso ese ejemplo a los fariseos. Le dijo: ustedes se parecen sepulcros blanqueados, porque afuera están pintados bien bonitos, pero por dentro ustedes están llenos de tanta suciedad. Pero ¿por qué Jesús decía eso? Porque Él conocía la intención de lo que había dentro de los fariseos. Vamos a leerlo, el versículo 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. En otras palabras, fariseos, que ustedes que fingen ser algo que no son. ¿Por qué sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia? El versículo 28. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Iglesia, yo creo que aquí no hay ninguno de esos. Yo creo que aquí no lo hay, iglesia. Y no lo hay porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Tal vez por eso el conocer mucho de Biblia, eso no te va a llevar al cielo. Y no es decir que no es bueno saber mucho de Biblia. Gloria a Dios por todo eso. Hay mucha gente, mis hermanos, que sabe mucha Biblia, aleluya, pero tal vez practica poco. El enemigo sabe toda la Biblia, pero él no vive nada. Pero nosotros que estamos en Cristo, tal vez no sabemos mucho de Biblia, pero lo poquito que Dios nos ha dado, tratemos de ponerlo en práctica. Tratemos de ponerlo en práctica, y eso nos va a llevar a ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios. La gente va a darse cuenta y va a decir: esta señora o este señor en verdad es cristiano o es cristiana, porque antes hablaba de esta manera, antes vestía de esta manera, antes actuaba de esta manera, y ahora ya es muy diferente a lo de antes. ¿Por qué? Es que ya conoció a Jesús, ya conoció a Jesucristo, que cambia la vida del hombre. Mis hermanos, necesitamos ser transparentes. Gloria a Dios. No fingir ser algo que no somos. Hermano, cuando nosotros, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo.
Nosotros estamos dentro de la iglesia. Aquí nosotros nos saludamos, tal vez entre hombres nos palmeamos, ¿verdad? A veces el hombro y decimos, hermanito, hermana, Dios te bendiga. Y lo hacemos, humanamente se mira bien bonito, como si todo lo estamos haciendo de corazón. Y creemos que en esta iglesia todo se hace de corazón. Pero puede pasar, amado hermano y hermana, que podemos nosotros estarle dando la mano a alguien, pero dentro de nuestro corazón hay odio, hay rencor, hay resentimiento. Y cuando hay todo eso dentro de nosotros, venimos a ser hipócritas. ¿Sabe por qué? Porque queremos aparentar ser alguien que no lo somos. Pero nosotros necesitamos ser cristianos transparentes y decirle al Señor que a cada día nos cambie, que cada día nos transforme, iglesia. Aleluya. Yo le digo al Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, porque usted y yo sabemos en qué estamos mal o en qué le estamos fallando a nuestro Dios, pero es necesario que nosotros reconozcamos nuestras faltas. Es necesario que usted y yo reconozcamos en qué parte estamos mal para que Dios pueda ayudarnos, porque Dios no nos va a ayudar, Dios no nos va a cambiar nuestra vida si nosotros no nos hablamos con el Señor sinceramente, si no nos sinceramos con Él, si no le decimos, Señor, ayúdame, cámbiame. Dios no va a hacer nada por usted y por mí. Pero si nosotros nos sinceramos con Él, decimos, Señor, mira esta parte, yo batallo mucho, estoy luchando con esto y no puedo, Señor, pero ayúdame, cámbiame, porque yo quiero ser un verdadero cristiano, yo quiero ser una verdadera cristiana, yo quiero ser una luz en medio de las tinieblas, que no importa en el lugar que tú estés metido, tal vez estás en el trabajo envuelto de tantos amigos que no conocen del Señor, pero esa luz que marque la diferencia, que tu vida y mi vida sea diferente cuando estemos en medio de esa compañía o cuando estemos por la calle. Necesitamos ser diferentes, amado hermano y hermana, porque si nosotros no marcamos la diferencia, la gente o el amigo que nos ve no va a buscar del Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo he escuchado estos comentarios. Yo para ir a la iglesia y ser como él o ella, mejor me quedo como estoy. Pero esta iglesia de Houston, la iglesia del Señor, tiene que marcar la diferencia. Tal vez aquí no miramos multitudes. Usted mira tal vez muchas congregaciones repletas de gente, pero ¿cuántos están viviendo la palabra? ¿Cuántos están poniendo en práctica la palabra? Tal vez la más mínima cosa, pocas personas, pero la iglesia del Señor necesita marcar la diferencia y poner en práctica lo poquito que Dios nos ha enseñado y pedirle al Señor que nos ayude día con día. Día con día, decirle al Señor que nos transforme y que nos cambie, que nos haga personas diferentes, y así podemos ser ejemplo para los demás. Aleluya. De otra manera no vamos a marcar la diferencia si yo hablo igual que aquel o aquella que no conoce del Señor. No hay luz, pero es necesario que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Los sepulcros en ese tiempo de Jesús lo pintaban, y ya vimos, para que nadie pasara inadvertidamente sobre ellos, contrayendo impurezas según la ley mosaica. Por eso nosotros, el Señor puso ese ejemplo a los fariseos, porque Él conocía lo que había dentro de ellos, pero el Señor conoce lo que hay en tu corazón. Yo creo que hay sinceridad, yo creo que estamos aquí porque queremos agradar al Señor, yo creo que estamos aquí porque nos queremos ir con el Señor. Yo no creo que estamos aquí como para perder el tiempo
tiempo. Yo creo que no lo hay. Por eso, iglesia, es necesario que nos sinceremos con el Señor. Y esta es nuestra noche, que nosotros nos podemos poner a cuentas con Él. Puede que tal vez le fallaste, tal vez hiciste cosas, dijiste cosas o vistes cosas, pero el Señor nos dio oportunidad ahora y estamos aquí. Y hoy vamos a ponernos a cuentas con el Señor. ¿Para qué? Para que con el Señor nosotros seamos transparentes. Y si nosotros somos claros con Él, le decimos qué es lo que nos pasa, con qué nosotros batallamos o qué es nuestra lucha. Yo creo que el Señor nos ayudará a vencer cualquier tipo de cosa con la que tal vez nosotros estamos luchando. Pero es necesario que con el Señor nos sinceremos, y también debemos de sincerarnos con cada uno de nosotros. Si usted le dice, hermano, te amo en el nombre del Señor, pues ámalo de veras y demuestre que sí lo ama. Hermana o hermano, te extrañamos dentro de la iglesia, te extrañamos. Dígalo con sinceridad, que en verdad usted los extraña, los hermanos que tal vez por el momento no están congregándose o no están, pero debemos de ser sinceros, porque si no somos sinceros, nosotros mismos nos estamos engañando. Así es. Porque Jesús les hablaba con esa autoridad a los fariseos, porque Él conocía lo que ellos eran y lo que ellos pensaban. Jesús conocía la intención de los fariseos. Les invito a que leamos Mateo su capítulo 6 versículo 5. Mateo su capítulo 6 versículo 5. Aleluya. Aleluya. Mateo su capítulo 6 versículo 5. Y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Eso, porque el Señor decía o dice, no seas como los hipócritas. Si usted lee el capítulo 23, todo el capítulo 23, usted va a mirar, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Empieza el siguiente texto y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque el Señor hablaba de esa manera, porque ellos aparentaban ser algo que no lo eran. Ellos oraban por las esquinas de las calles, tal vez en alta voz, y eso no quiero que malinterprete o no quiero que usted diga, entonces no voy a orar allá. No. Usted puede orar por las calles por alguien. Usted puede orar allá por las calles o las esquinas de las calles donde el Señor le pone en el corazón. Pero hágalo para agradar al Señor. No lo haga para que el hombre lo vea o para que el hombre lo halague. No, hágalo para adorar a ese Dios maravilloso. Porque Dios conoce el corazón del hombre. A Él no lo vamos a engañar. Porque Jesús le decía, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos oraban en todos lados, pero lo hacían para ser visto de la sociedad, para ser visto del hombre. Y todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo para el Señor. Así sea la más mínima cosa, todo para Él, porque a Él sea la gloria, la honra, la alabanza y toda adoración. Todo lo que hacemos es para agradar a nuestro Dios. Aleluya. En la viuda y la ofrenda, nosotros sabemos esa historia que pasó. Y vamos a leerlo, mis hermanos. Vamos a leerlo y vamos a encontrarlo en el libro de Lucas, su capítulo 21, del 1 al 4. Lucas, capítulo 21, del 1 al 4. Cuando lo tenga puede decir un amén. Aleluya.
En Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos que echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Por eso Dios conoce el corazón del Gloria a hombre. Dios. Santo. Voy a poner un ejemplo. Por eso nosotros lo que hagamos lo vamos a hacer para el Señor. Amén, amén. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Sí, Jesús. Señor. Santo, santo. Gloria a Jesús. Vamos a pensar que esto es uno de a 100. Vamos a pensar que esto es uno de a 100. Nosotros podemos dar nuestra ofrenda, podemos dar lo que Dios te ponga, pero en nuestro corazón tal vez puede ver intenciones. Un ejemplo que esto es uno de a 100. Y yo saco el de a 100 de la cartera o lo traigo de casa en la bolsa, pero vengo así. Y llego al alfolí y lo pongo. Aleluya. ¿Habrá alguien que no haya visto qué billete es esto? Yo creo que todos lo vieron Así y es. todos ven esto. Así es. Dios conoce todo. Cuando nosotros lo que vamos a hacer para el Señor, aunque nadie vea lo que tú traes, Así es. aunque nadie lo vea, preocupémonos que el que está ahí arriba Amén, aleluya. lo está viendo. Amén. Y cuando nosotros le traemos a Dios lo que sea, no estamos hablando solo de dinero. Nuestra ofrenda al Señor es nuestra alabanza, Amén, amén. es nuestra adoración a Él. Todo eso es nuestra ofrenda. Nosotros podemos ver, y a mí me da gusto porque me recuerda a mi niñez. Cuando ver a los niños diciendo el texto, los niños lo hacen con una sinceridad, mi hermano. Por eso la palabra del Señor dice: el que no llegue a ser como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Amén. Porque los niños son muy sinceros, muy sinceros. Ellos lo hacen para adorar a Dios. Tal vez no lo hacen para quedar bien con nadie, no, ellos lo hacen para agradar a Así Dios. es, aleluya. Y nosotros necesitamos ser como esos niños. Por eso, hablando el Señor me pone este ejemplo de ofrenda. No se trata solo de dinero, sino que todo lo que nosotros hagamos para el Señor o para la obra del Señor, Amén. todo es para Él. Amén. Sean lo mucho, sean lo poco, dalo de corazón. Por eso el texto dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué es lo que tú te propones al venir a la casa del Señor? Ese texto lo podemos tomar como hablando de dinero, pero ese texto no solo te habla de dinero, sino que cada uno dé como propuso en su corazón. Te puedes proponer traer alabanzas al Señor, te puedes estar en casa, pero tú te propones venir y adorar al Señor. Señor, ahora quiero alabarte, quiero adorarte, quiero bendecir tu nombre. Todas las cosas que nosotros hagámoslo de corazón para agradar a nuestro Dios, y nosotros vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Aleluya. Nosotros con Jesús necesitamos ser claros. Amén. Con Él, con Él. Al hermano, al pastor, a la hermana, podemos engañarlos, pero a Dios no. Así es. Dios todo lo ve, todo lo ve. Por eso en esa área necesitamos andar cuidadosamente en el camino Así del es, Señor. aleluya. Si queremos agradar a Dios,
Pero si no queremos agradarle al Señor y no nos importa nuestra salvación, también podemos estar fingiendo lo que nosotros queramos. Se puede vivir así, pero no nos hagamos ilusiones de que al cielo nos vamos a ir. Por eso con el Señor necesitamos decirle al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza, el poder o el coraje, como a veces siempre digo, para seguir adelante y diciéndole al Señor que nos cambie, que nos transforme. Esa palabra necesita estar en nosotros todos los días. Amén. Todos los días, amado hermano y hermana. Aleluya. Vemos un ejemplo, no lo vamos a leer, pero si usted quiere lo lee en casa, en Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. El fariseo y el publicano también. El fariseo y el publicano. El fariseo siempre decía, dice, yo no soy como aquellos pecadores, y empezaba a él a halagarse él solo, pero ¿a quién iba a engañar? Jesús conocía todo lo que había en el corazón de ese fariseo, y el publicano allá estaba dándose de golpes de pecho porque él se sentía pecador. Él se sentía un hombre tal vez que no servía, pero él decía, sé propicio de mí pecador. Y él oraba a Dios sinceramente. Y ese hombre, el publicano, salió justificado de ahí. Y el hombre fariseo que se halagaba él por sí mismo, no obtuvo nada. Porque nosotros podemos ser vistos por los hombres, ser palmeados por los hombres, pero tal vez hecho a un lado por el Señor. Preocupémonos que el Señor nos abrace, que a cada vez que nosotros adoramos de la manera que usted le adora, sea en canto, en ofrenda, en diezmo, de la manera que usted quiera adorar al Señor, asegurémonos que el Señor esté contento con lo que nosotros le hacemos para el Señor. Por eso Jesús les hablaba fuertemente a los fariseos, porque él conocía el estilo de vida o la vida que ellos llevaban. Pero aquí no hay ningún fariseo, aquí habemos hijos del Señor transparentes, y necesitamos que esa luz que es Jesús a cada día vaya resplandeciendo en nuestra vida. Si nuestro vaso, nuestra vida tal vez esté sucia, pero dile al Señor, Señor, limpia mi vaso, para que esa luz que eres tú se refleje por afuera, que la sociedad, que la gente que me rodea pueda ver un cambio en mí. Siempre le digamos al Señor, dame de tu gracia, Señor, ayúdame a ser diferente, ayúdame a que la gente te vea a ti en mí. Necesitamos, mis hermanos, empezar a tener una conversación con el Señor, y nuestro Dios es fiel, y tal vez no va a pasar en mucho tiempo, y vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Aleluya. ¿Por qué debemos de ser transparentes? ¿Por qué debemos de ser transparentes? Veamos en el libro de Juan, su capítulo 8, versículo 12. Juan 8, versículo 12. ¿Por qué debemos de ser transparentes? Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Usted y yo, ¿nos consideramos seguidores de Jesús? Aleluya. Somos seguidores de Jesús. Aleluya. Y por eso nosotros debemos de ser transparentes. Amén, amén. Porque somos seguidores de Jesús. Amén. Y Dios nos va a ayudar a marcar la diferencia en este pueblo, en esta ciudad. Aleluya. Que a cada lugar que usted y yo vayamos, pidámosle al Señor, necesitamos hablar con Él y decirle, Señor, ayúdame a hacer luz, ayúdame a ser diferente. Y Dios lo va a hacer, amado hermano y hermana. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús.
Ahora vamos a ver, leamos Juan, ahí mismo, capítulo 5, versículo 14 al 16. Juan, capítulo 5, versículo 14 al 16. Gloria al Señor. San Juan, capítulo 5, 14 al 16. Después les halló Jesús en el templo y les dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Nosotros miramos a Jesús, como Jesús era transparente en todo lo que él hacía. Mucha gente lo miraba bien, lo miraba mal, pero Jesús siempre hacía lo correcto. Así usted y yo caminemos en donde caminemos. Mucha gente va a hablar bien de ti, como también va a hablar mal de ti, pero tú y yo necesitamos estar conectados con el Señor. Por eso nosotros, amados hermanos, necesitamos empezar a tener una relación con el Señor, una conversación con Él y ser como Jesús. Jesús es nuestro modelo a seguir. A Jesús tenemos que seguir, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso el ser humano te puede fallar si tú le pones la mirada en Él. Te puede fallar en un momento a otro, te puede fallar, pero si tú y yo ponemos nuestra mirada en el Señor, Él no nos va a fallar. Él es nuestro amigo fiel y a Él es a quien nosotros tenemos que seguir, amados hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vamos a leerlo en 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Santo. 2 de Corintios 5, 17. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Demos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros podemos decir que estamos en Cristo y somos una nueva criatura. Yo creo que en un tiempo atrás, sin conocer del Señor, nosotros tal vez teníamos muchas prácticas que el mundo practicaba, pero ahora que venimos al Señor, Jesucristo tuvo misericordia de nosotros. Ahora podemos decir: yo era de esa manera, pero ahora yo soy una nueva criatura en Cristo. Pero ¿cómo nosotros podemos decir que somos nueva criatura en Cristo si nosotros actuamos igual que el mundo? Por eso, ¿cómo nosotros podemos decir soy nueva criatura en Cristo y nuestras acciones son lo contrario? Y el Señor no quiere eso de nosotros, iglesia. El Señor nos está preparando porque Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arrugas. Nosotros, mis hermanos, nosotros fallamos de muchas maneras, tal vez mirar, pensar, sentir, desear o hacer algo, pero es necesario que usted y yo nos sinceremos con el Señor y a cada día decirle al Señor que nos ayude a ser diferente y que Él se refleje
en nosotros, que Jesús que está en nosotros sea reflejado a través de nuestras actitudes o nuestro estilo de vivir. Les invito a ponerse de pie, mis hermanos. El Señor puso esto en el corazón. Tal vez podemos decir, esta palabra es dura, pero dijo Pedro, dura es tu palabra, Señor, pero ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo en Jesucristo nosotros podemos hallar la vida eterna, y es necesario, iglesia, que nosotros hablemos con el Señor. Hermano, hermana, joven, usted sabe tal vez en lo que le falla a Dios, pero no se aleje, no se vaya con el pecado. Usted y yo tenemos a un Dios que perdona los pecados, al Dios que nosotros predicamos, al Dios que nosotros venimos y adoramos. Ese Dios no te juzga, no te critica, Él no te menosprecia, no, al contrario, Él está con los brazos abiertos, y ese Dios tan grande le gusta perdonar pecados a todo aquel que se arrepiente de corazón. Dios perdona su pecado. Iglesia, vamos a hablar con nuestro Dios. Si usted desea pasar al frente en el altar, puede hacerlo. Si no, ahí en el lugar donde usted está, hablemos con el Señor, sincerémonos. Digámosle: Señor, yo en esta área, yo batallo, tengo luchas de esta forma. Señor, tal vez de aquí para atrás, tal vez fui un mal ejemplo, mostraba mal testimonio ante la sociedad, pero dile al Señor: Jesús, ayúdame a ser diferente, ayúdame a hacer luz en medio de las tinieblas. Habla con el Señor, que Él está aquí.